14 de diciembre damos comienzo al programa 393 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 393, que corresponde al miércoles 14 de diciembre. Después de haber compartido ayer la emoción y alegría de todo el pueblo argentino por el pase a la final del Mundial de Fútbol. Este programa, como siempre, lo seguimos organizando en dos bloques. El primer bloque se inicia con las operetas de la prensa hegemónica que pone al descubierto Hugo Moreira en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, la columna de Política Nacional, hoy a cargo de Ricardo Capdevila, con este título: Contubernio por la vendetta. Le sigue el informe preparado por Juan Carlos Teso del Instituto de Energía Escanabino Ortiz sobre los cortes que venimos sufriendo todos los días. Y cerramos el primer bloque con un tema musical, Resistiremos, dedicado a Cristina y estrenado el mismo día de su condena. Un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos, y entramos en el segundo bloque con la columna de Economía de Horacio Rivelli. Finalmente Argentina pasó a la final. Entonces le pedimos una opinión a Fernando Valderaki, conductor del programa radial jujeño La Verdad de la Milanesa. Además, rescatamos 3 temas musicales que trajo aparejado el Mundial para cerrar así el programa, el bloque y el programa. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos el programa de hoy? La oposición mediática dirige el plan de exterminio, por Hugo Moreira. Voz, Alejandra Benaglia. Las notas políticas principales de Clarín y La Nación, y en menor medida Infobae, coinciden en la descripción y hasta la exigencia de las acciones inmediatas que debe adoptar el aparato judicial contra el kirchnerismo, después del obvio jolgorio por la condena a la vicepresidenta que, como sostienen en perfecta sinfonía, es solo un primer paso. Sentencia histórica que puede ser el trampolín para muchas otras. Aún falta la última parte, falta el plato principal. Es solo el primer paso. Luciani denunciará a Máximo Kirchner. La sentencia dispara definiciones en otros expedientes. Toma impulso un millonario juicio contra Cristina. Nada de lo que viene es auspicioso para Cristina. Son solo una parte de títulos informativos y proyecciones en columnas políticas. Si se toma en cuenta que estos medios anunciaron desde comienzos de año esta condena y acertaron plenamente, mucho antes de que el fiscal Luciani hiciera sus recitados, sería oportuno que el Frente de Todos tome con seriedad las acciones que se anuncian cada vez con más precisión e incluso con tonos imperativos. La reapertura de la causa por los hoteles y la afectación directa de Florencia Kirchner, ya que su hermano Máximo goza de fueros. La búsqueda de impactar uno de los aspectos más sensibles para Cristina Kirchner, la suerte de su hija, es el martirio al que se la comienza a someter, como lo nombró sin eufemismos el columnista Van der Kooi de Clarín, días antes de la formalización de la sentencia. Es un plan de escarmiento para la dirigencia política democrática y de exterminio para una fuerza política cuyo ocaso se había anunciado durante la campaña del 2015, como se puede verificar en pronósticos publicados una y otra vez en columnas dominicales.
El anuncio de recuperación de las acusaciones sobre los hoteles de Santa Cruz no es el único. Ante la casi total inercia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el dispositivo al que el nombre de mafia parece ya quedarle pequeño, se apresta a darse a sí mismo 2 regalos antes de que concluya diciembre. La Corte confirmará sus decisiones para mantener el control del Consejo de la Magistratura y fallará contra el Gobierno Nacional en torno del conflicto por la coparticipación. Esos son, según textos repetidos en contenido y forma, los ataques más inmediatos, aunque hay expresiones de codicia mayor, como cuando el domingo 11 Morales Solá dice en La Nación que Casación y Corte pueden revisar que no se la haya condenado a Cristina por asociación ilícita. También que, una vez que el copito Luciani presente la acusación a Máximo Kirchner, la sociedad estará esperando que estos casos se resuelvan rápidamente. Como lo que harán fiscales y jueces está diseñado y en calendario, porque, como tipió Kirschbaum en Clarín, nada de lo que viene es auspicioso para Cristina, lo que hay que ver es el impacto político y electoral a medida que se cumpla el cronograma. En palabras de Van der Kooi, si su figura sufre alguna mella irrecuperable, es que las adhesiones que ella concita se deben a un desvarío, como le dictaron a una redactora en la edición de Clarín del lunes. La carroña periodística argenta mira también cómo se acomodan el peronismo y el Frente de Todos frente a estas poderosas demostraciones de poder, que aceleran el descenso a una democracia de relativa formalidad, rehén de corporaciones nacionales e internacionales, con incidencia incluso en el gobierno estadounidense, al que la redactora Lugones de Clarín imaginó tomando represalias contra Cristina, según el título de una nota en cuyos párrafos no hay un solo dato o elemento que corrobore este deseo. La reacción de las empresas periodísticas en torno de los actos de colusión entre capos de Clarín, jueces y dirigentes de Juntos por el Cambio en la casita de Lewis es, obvio, de total encubrimiento. El presidente Fernández forzó la aparición del tema con su cadena nacional, que rompió un silencio compacto en los medios opositores. Luego, a pesar de las novedades cotidianas que el hecho ofrece, la cobertura es de un día sí, 3 días no, a veces con un cauteloso y se diría temeroso avance de La Nación por no haber sido el organizador de la fiestita ni haber pagado los gastos como ocurre con Clarín. En ese contexto, la nota más oscura y penosa la dio el jefe de redacción en la calle Tacuarí, Kirschbaum, en la reacción oficial del grupo publicada el martes 6. Gustoso de pavonearse en encuentros de empresarios donde es enviado a poner la cara de periodista serio o de intelectual hermético en acciones culturales con las que Mañeto quiere lucir facetas amables, Kirschbaum se centró en el espionaje a los atorrantes del Lago Escondido. Este defensor del periodismo menciona a jueces y funcionarios de Juntos por el Cambio y a los empresarios ofendidos, pero no pone sus nombres ni qué grupo dirigen. El patrón manda y este peón baja la cabeza, en lo que además es un mensaje tenebroso al conjunto de las y los trabajadores del grupo en todos sus medios y en cualquiera de sus formatos. A la reflexión de hoy la titulo Contubernio por la vendetta. La democracia está en estado de degradación. Se parece más a una dictadura judicial o a una democracia imperfecta con incrustaciones mafiosas, tan lesivas que la discusión política dejó de existir, siendo reemplazada por la persecución, la estigmatización, el antiperonismo más descarnado comparado con niveles del post-55. Tanto es así que el 9 de marzo próximo se conocerá el fallo completo de la sentencia de proscripción a Cristina por la indocumentada causa vialidad. Cuando se cumplen 67 años de la publicación en el Boletín Oficial
del aberrante decreto ley 4161 del 55 de proscripción peronista. Los liderazgos populares son perseguidos, carpeteados con historias creadas en retiros espirituales mafiosos, financiados por quienes saquean al país con ayuda de operadores enquistados en el Estado. El viaje de los huemules, como dicen llamarse los involucrados en la aventura del lago escondido, ellos se autoperciben serviles con ese nombre. Se dio a conocer el 17 de octubre del 2020, de la que poco se sabe de cuál fuera la agenda de temas a tratar por 4 jueces federales, un ministro de Seguridad y funcionarios de la Reta, y máximas autoridades de Clarín, como los anfitriones en ausencia del capo mafia Manieto. Y aunque se utilizaron territorios de posesión ilegal del enclave inglés Joe Lewis, Clarín se hizo cargo de la aventura hasta con souvenir de una controlada como Telecom. La sola presencia de semejantes personalidades cuentan que la Odisea se dio dentro de un lujo poco habitual, en lo que una reunión de funcionarios en horarios de trabajo con vinos de $300 la botella. Los convocados a tal evento, Carlos Coco Maíquez, Ignacio Maíquez hijo, Pablo Yadarola, Pablo Caicials, Pablo Casey, Marcelo D'Alessandro, Tomás Reinke y Leonardo Bergrot. Aunque también involucraron a Van Dingman como administrador del lago escondido. Lo que queda en evidencia es el carácter mafioso, y aunque no sepamos qué temas trascendentales hayan abordado, el estado de persecución judicial y estigmatización mafiosa, fascista, del único poder constitucional atemporal y sin base electoral, con el que pretenden gobernar en este estado paralelo donde se toman decisiones que nos afectan a todos como ciudadanos. Carlos Maíquez legitimó la propiedad de las tierras que Joe Lewis les arrebató a los pueblos indígenas que habitan en el Bolsón. Pablo Caicials descalabró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, surgida de amplísimo respaldo público, y además validó un aumento del 300% de las tarifas de agua y ordenó al Banco Central la venta de dólares a la cotización oficial para importaciones no autorizadas por el Ejecutivo. A su vez, el juez federal Julián Ercolini encarceló a Cristóbal López y a Fabián de Sousa por negarse a disponer su medio de comunicación C5N contra la vicepresidenta, tal como le solicitó Mauricio Macri. Estos son algunos de los antecedentes de los invitados. Tengamos en cuenta que la extranjerización de los territorios nacionales debería ser tratado como una cuestión de Estado y no permitir su forzada legalización con prebendas y condicionamientos
hacia funcionarios y dirigentes nacionales o provinciales. Luego de que comenzara a ser pública la aventura de magistrados y habiendo incurrido en los delitos de cohecho y exacciones ilegales por dádivas, se comenzaron a comunicar por audio de chat para buscar la forma de encubrir los delitos. El artículo 256 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Tengamos en cuenta que a modo de recordatorio conviene que tengamos presentes algunos hechos mafiosos, aunque no sean los únicos, pero debemos tenerlos presentes. En julio del año 2000 se suicida René Favaloro, presionado por deudas originadas en faltas de liquidación de prestaciones por parte de PAMI en la gestión de Larreta y Vidal. Febrero de 2014, incendio en Iron Mountain, depósito de archivos empresarios, donde perdieron la vida 10 bomberos, además de documentación de archivo de fuga de capitales por parte de los bancos HSBC y Deutsche Bank, entre otros. Diciembre de 2014, incendio en discoteca Cromañón, con la muerte de cientos de jóvenes, donde las cámaras que testimoniaban el terror mostraban pintadas en las inmediaciones que decían "fuera Ibarra". Enero 14 de 2015, el fiscal Nisman denuncia a Cristina por el memorándum contra Irán, presionado por su falta de investigación en la causa dotada de mucho presupuesto y pocas certezas. 4 días después, 18 de enero del 2015, se suicida el fiscal Nisman. Con fraudulentas pericias hechas por prefectura fuera del lugar donde ocurrió el hecho, posteriormente para forzar acusaciones de asesinato. Entre las últimas llamadas al celular del fiscal se encontraban llamadas de Pato Bullrich y Alonso. 21 de diciembre del 2015, Casación Penal dicta la inconstitucionalidad del memorándum con Irán firmado en enero del 2013. 16 de enero del 2016, Milagros Sala es detenida y encarcelada sin juicio previo, al ser acusada de tirar huevos en una manifestación contra el mafioso Gerardo Morales. Luego, sin solución de continuidad y sin liberarla, se comenzaron a armar las otras causas, también floja de papeles, pero esta actitud mafiosa todavía no fue resuelta y sigue ilegalmente presa. Febrero de 2016. Se inicia el proceso penal de Dólar Futuro, cuando los beneficiarios fueron quienes asumieron el gobierno 2 meses antes, con posiciones que el mismo juzgado de Bonadío dio la orden al central de que se pagaran.
quedó claro que se judicializó una medida económica soberana y de absoluta potestad del Ministerio de Economía y del Banco Central. Mafia. Mafia se escribe con M. Al igual que Menem se escribe con M. Mauricio Macri se escribe con M. Al igual que Manieto se escribe con M. Magnate británico Joe Lewis se escribe con M. Morales Gerardo se escribe con M. Maíquez, padre e hijo, se escriben con M. Milman Gerardo se escribe con M. Mamarracho Milei se escribe con M. Con M de mafiosos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Teso, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Agradezco la invitación y a toda la audiencia de Obligados a Volver. Sobre el tema energético, la idea era plantear hoy una situación general en el país, pero dada los acontecimientos de público conocimiento en relación a los cortes de energía, vamos a hablar sobre eso y hacer una breve exposición para saber en dónde estamos parados. Es imposible hablar sobre el tema de energía sin mencionar entonces la grave situación de la falta de suministro eléctrico en muchas ciudades y regiones de nuestro país. Los cortes son registrados cada vez con mayor duración y, de más está decir, son enormes los sufrimientos que padece la población ante esta ola de calor que no cede y cuyas temperaturas ya rozan, por ejemplo en el AMBA, los valores cercanos a los 40 grados centígrados. Es realmente inaceptable que un país con una matriz energética tan diversa y una cantidad de fuentes primarias que permiten la generación de electricidad tenga que soportar estos cortes producidos por las empresas, entre comillas, de electricidad, y que desde su privatización de la época del menemismo no han cumplido con el derecho que le asiste a todos los usuarios de disponer de un servicio de calidad, racional y accesible a la economía de todos los argentinos. Cuando dijimos que es inaceptable respecto de la cantidad de fuentes primarias, obviamente me estoy refiriendo al gas natural, a los recursos hidroeléctricos, solares, aerogeneradores, etcétera, etcétera. Ante el panorama descrito, entonces, es necesario mencionar cuál ha sido la trayectoria de estas empresas y qué conclusiones podemos sacar hoy a la luz, entre comillas, vaga redundancia de luz, SIC, de los desastrosos resultados de sus servicios. Cabe mencionar emblemáticamente los casos de Edesur, Edenor y Edelap. Es sabido y estadísticamente demostrado por diferentes organizaciones nacionales como el ENRE y todas sus subsidiarias e internacionales como la International Energy Agency, IEA, que dichas empresas no han cumplido históricamente con las inversiones comprometidas en su concesión, que data de 1992, a los efectos de mantener la infraestructura de equipamientos, subestaciones, transformadores, cámaras de baja y media tensión, cableados, redes, conexiones indispensables para las domiciliarias, industriales, redes comerciales, etc. Que permita la distribución eléctrica a la que se comprometieron al momento de su obviamente lamentable traspaso desde el Estado Nacional. Asimismo, y específicamente durante el gobierno de Macri, les fueron arbitrariamente incrementadas las tarifas
en promedio del orden de los 3.000% si consideramos una media nacional, y en el AMBA, por ejemplo, hubo zonas en donde el porcentaje trepó hasta el 4.000%. Y estas ganancias abusivas y anticonstitucionales no fueron destinadas a mejorar la infraestructura y el consiguiente mejoramiento del servicio. Baste ver los balances públicos de dichas empresas durante dicho gobierno y las ingentes dividendos que fueron distribuyendo a sus privilegiados accionistas para corroborar el accionar antes descrito. Durante los 3 años de nuestro gobierno, al menos se han logrado tarifas más justas y con un tiempo de congelamiento necesario para llegar a eso, y con una segmentación que ha aliviado al menos a millones de hogares carenciados. De todas formas, y volviendo al principio de mi exposición, el problema de los cortes de suministros sigue avanzando y no se vislumbra que el Poder Ejecutivo tenga medidas pensadas o planeadas para tomar en forma adecuada y con la mano firme necesaria para que estas empresas se pongan en caja, como decimos los argentinos, y presten el servicio que nos corresponde. Desde nuestro instituto, el IESO, solicitamos al Gobierno Nacional que tome ya mismo todas las medidas necesarias al respecto, aplicando la ley de abastecimiento, que, estando vigente, no se aplica, y que proceda con firmeza a efectuar las multas correspondientes a estos concesionarios, a exigirles las devoluciones monetarias a los usuarios afectados y, en caso de incumplimiento, aplique la ley mencionada en toda su extensión, castigando penalmente a los responsables y quitando las concesiones ante tales incumplimientos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos.
vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar. Resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol. Ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos. Mira el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. La Argentina, pasada la primera quinta parte del siglo XXI, cuenta con recursos naturales que cada vez son más importantes, cada vez son más valiosos, como es el agua potable, los alimentos, petróleo, gas, hierro, cobre, oro, plata, litio, minerales raros, etc. Recursos suficientes para autoabastecernos dignamente y a la vez podemos ser exportadores netos de varios de ellos. El problema es que se cede soberanía sobre ellos permanentemente a favor del capital más concentrado, local e internacional, sobre todo capitales de los Estados Unidos. La injerencia de la embajada norteamericana en los asuntos internos argentinos no tiene límites. Con cabecera de playa como es el Fondo Monetario Internacional por la deuda, y con la diplomacia de exigir, como hizo la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando en visita a nuestro país sostuvo: el triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. Para afirmar a continuación que China está jugando al ajedrez, mientras que Rusia, que también es prevalente en la región, dice Laura Richardson, está jugando a las damas. Para afirmar: creo que están para socavar a Estados Unidos. Están para socavar las democracias. O sea, las democracias son ellos. Lo que todo sea no esté vinculado a ellos, supervisado por ellos o subordinados a ellos, no es democracia. Además, la general Laura Richardson abordó el trabajo de Sputnik, que es un medio de comunicación rusa en la zona. Y dijo: honestamente, con toda la desinformación que hay, y está Rusia toda ahí en español, y Sputnik Mundo con más de 30 millones de seguidores,
en redes sociales en América Latina. Quiero decir, dice la generala, esto es muy preocupante. Enfatizó también que muchas elecciones importantes se acercan o acaban de celebrarse en América Latina. Y añadió, tenemos que seguir comprometidos y preocupados por esta región. Ellos. Traducción, solamente podemos leer al gran diario argentino, que es servir a la embajada, Clarín, o a lo sumo la tribuna de doctrinas, que es más servir todavía, y ver y oír sus repetidoras. Un país soberano debe saber defender sus recursos naturales, su trabajo, su producción y su inserción en el mundo. Para eso es soberano. Y para ser soberano requiere de un Estado que elabore e interactúe con toda la población. Y no como hace este gobierno, como hizo Macri, con la minoría empresaria. O peor todavía que hace este gobierno, diciendo que su plan de gobierno es el plan del Fondo Monetario Internacional. Es imprescindible poner en el centro de un plan económico en generar puestos de trabajo e impulsar el mercado interno. Y para ello es necesario preservar el valor de nuestro dinero. No podemos aceptar mansamente las presiones devaluatorias de nuestro dinero. Vamos a terminar vendiendo por moneditas en dólares nuestros activos y nuestro trabajo. Solamente con un plan que se base en el trabajo y la producción nacional se puede reordenar la economía del país. Y para ello es imprescindible que el Estado Nacional se apropie la renta extraordinaria de nuestros recursos naturales y de la fertilidad de la tierra. Y la primera medida debe ser recuperar parte de las divisas fugadas, aplicando multas y sanciones a quienes evadieron y fugaron capital y a los funcionarios que lo posibilitaron en la gestión de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares. Solamente hay dos caminos. La visión que tiene el FMI como principal acreedor y auditor de la deuda externa generada en la gestión de Cambiemos, obligaciones no investigadas para saber cuánto es deuda y cuánto no, nos obliga a realizar un fuerte ajuste fiscal y reducir drásticamente la demanda interna para que se generen saldos superavitarios, fiscal y comercial. El Estado tiene que ser superavitario para poder comprar los dólares y tenemos que tener superavit comercial para que esos dólares se generen. Y de ese modo poder pagar los intereses primero y a partir del segundo semestre de 2024 los intereses y el capital, sin importarle el costo económico y social que esas medidas significan. El ejemplo que nos antecede es el modelo chileno de exclusión social y de subordinación carnal con los Estados Unidos. El ingreso per cápita del país trasandino, según las estadísticas de ellos, ronda los $25.000 anuales. $25.000 anuales. La Argentina no llega a $10.000 anuales. Cuando, según estimaciones de la Fundación Sol, que es una prestigiosa fundación de Chile, el 70% de sus trabajadores perciben sueldos menores de los $770 mensuales y 12 de los más de 19 millones de chilenos tienen deudas de todo tipo que refinancian permanentemente por no poder cancelar. Esto es, una minoría rica que se subordina a la economía mundial e integrada al mundo y el grueso de la población sobreviviendo como puede. Esto es lo que quieren para Argentina. Ese camino ya fue recorrido por nuestro país en forma intermitente desde 1956, en que el gobierno de Aramburú y Rojas hicieron que la Argentina se adhiriera al Fondo Monetario Internacional, con lo que solamente se logró extranjerizar fuertemente la economía junto al empobrecimiento de nuestra población. El acuerdo con el fondo es extranjerizar los sectores más rentables y empobrecer nuestra población. En cambio, el gobierno debería generar una alternativa para propender a una activación del mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional. Y exige como primera medida investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Y con el recupero de las mismas y cumpliendo con los plazos acordados con el FMI, cancelar deuda con esos recursos que se recuperan por multa castigando la evasión, no con blanqueo, sino castigando la evasión, sin tener que pedir un nuevo crédito al organismo internacional, como asevera la ley 27668 del programa de facilidades extendidas. Esto es, el acuerdo del FMI con la Argentina, que es refrendado por ley, por la ley 27668, reemplazan un stand-by, un crédito de corto plazo, por unas facilidades extendidas. Y se va pagando cada refinanciación de capital de esos 3 años, esa locura que hizo Macri,
con la plata que nos concede el Organismo Internacional de Crédito en un nuevo préstamo a 10 años. Al principio, por supuesto, ingresan más recursos de lo que se cancela. Por ejemplo, ahora en diciembre del 2022 ingresan 6.257 millones de dólares, o el equivalente a ello, por SENDEG en derechos especiales de giro, y se debe pagar el vencimiento del capital por 3.850 millones de dólares. Pero después se revierte. A partir de septiembre del año que viene, el 2023, van a ingresar cada vez menos fondos y se debe pagar más capital. ¿Por qué se hizo así? Bueno, porque la idea del fondo y del gobierno que avaló esa idea fue que la Argentina a partir del 2025 va a ser un exportador neto de energía y con eso se paga la deuda hasta el 2034. El último vencimiento del stand-by de Macri es en septiembre del 2024 y como se lo cambia por un plan de facilidades extendidas a 10 años, quiere decir que se va a extender, si todo sale bien, hasta septiembre del 2034. El problema que tenemos es quién va a ser el dueño de la energía, como el de los recursos naturales. Un gobierno que rifa, que regala, que vende vilmente a precio vil o que hace acuerdos que no conocemos, el acuerdo Chevron y YPF en la explotación de Vaca Muerta, que no lo conoce la población. La situación es crítica, pero en realidad es proporcionalmente más un problema de liquidez que de solvencia. La Argentina cuenta con sólidos recursos patrimoniales y puede garantizar flujo de fondos, excesivamente por la explotación de Vaca Muerta y porque somos el tercer exportador mundial de soja y el cuarto del maíz. Existe el litio y minerales raros y se tiene importante capacidad para producir bienes industriales que en principio permitiría sustituir importaciones, pero que desarrollarse son competitivos internacionalmente. El problema del condicionamiento es una deuda externa que durante la gestión del gobierno de Cambiemos creció aceleradamente en divisas y en capital, en más de 100.000 millones de dólares, a lo que se debe sumar los intereses que la deuda venga trimestralmente para beneficiar a una minoría de la población que compró esos dólares y los fugó, y solo reingresará parte de esas fugas si compra el trabajo nacional de sus activos a precio vil. Por eso están presionando para la devaluación. Lo vemos claramente en las columnas de Clarín, en TN, en toda repetidora que tiene Clarín, propician la devaluación mayor de nuestra moneda. Acá tenemos que entender lo siguiente. El problema de la deuda genera, obviamente, de solucionarlo alguna corriente inflacionaria, etcétera, etcétera, pero también de no hacerlo y es peor. Nosotros tenemos dos tipos de inflaciones. Una es por el dólar, aumenta el dólar y aumentan todos los precios. Y otra por el consumo. Es preferible tener por el consumo, darle plata a la población para que demanden más bienes. En todo caso van a tener que invertir más y producir más. Acá solamente hay dos modelos. Uno de dolarización y renta, que es el que estamos viviendo con Macri y con Alberto Fernández. Se dolariza todo las propiedades, la ganancia, todo se mide en dólares. Y otro de producción y consumo. O sea, producimos nosotros para consumir nosotros. Dos alternativas también hay. Una extranjerización, que es el primer modelo, el modelo del FMI, o la nacionalización de la economía. Al elegir el camino de subordinarnos al FMI, se opta por despreciar nuestra moneda para que el extranjero y el gran capital fugado compre por la mitad lo que vale el doble. En ese escenario el poder adquisitivo de nuestro dinero es cada vez menor porque la devaluación se traslada a precios. Hay una relación directa, hay devaluación y se traslada a precios. ¿Qué es el mecanismo para transferir nuestros ingresos? Que lo percibimos en moneda local a favor de los que están relacionados con el sector externo, comercial y financieramente. En cambio, si se impulsa la demanda agregada interna, consumo e inversión, seguramente va a haber un corrimiento de precios por mayor demanda. Ahí también va a haber un aumento de precios, pero impulsada por el mayor nivel de actividad y producción que se espiraliza en un circuito virtuoso de mayor participación de los asalariados en ingresos. Es una inflación fruto de la demanda de los trabajadores y del pueblo en general, y no con una recesión, una caída en nuestra actividad económica y que hay inflación porque una minoría solamente conoce dolarizarse. El modelo propuesto por el Fondo Monetario Internacional es un beneficio de una minoría rentista y parásita, dependiente del exterior, que dolariza la ganancia en forma permanente, desligándose el costo interno que ajusta, costo que a su vez ajusta hacia abajo con cada devaluación.
Finalmente, si se cumple con el plan del FMI, vamos a tener una cada vez mayor dependencia con el capital extranjero, al que se le sea a precio vil nuestros recursos naturales y se le digan facultades que le son propias al Estado. En cambio, al imputarse el modelo de desarrollo del mercado interno y del capital nacional, se recupera la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros puertos y sobre la comercialización interna y externa hoy liderada por grandes grupos monopólicos nacionales y extranjeros. ¿Qué tal, amigos de Obligados a Volver? Soy Fernando Valderaki, conductor del programa radial La Verdad de la Milanesa de Jujuy. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poquito del Mundial de Qatar, pero desde otro ángulo, más positivo para nuestro país, totalmente distinto al que teníamos al finalizar el partido con derrota contra Arabia Saudita. Porque ahora, compañeros y compañeras, ahora sí, estamos en la final. Argentina va a volver a jugar una final después de 8 años. Desde que se anunció Qatar en el Mundial de Rusia, había olor a chanchullo, y así fue, porque se eligió esta inusual sede envuelta en un gran acto de corrupción internacional. Además de los graves problemas que tiene Qatar con respecto a las libertades individuales, a la persecución de las mujeres y a la explotación de los trabajadores que construyeron los estadios, ya sabemos que en su mayoría son extranjeros. También quisiera remarcar la hipocresía de los países europeos y también de Estados Unidos, ¿no? Que además de ser todos colonialistas, han intervenido como socios de la OTAN en la mayoría de las invasiones a países de África, América Central y África, ¿no? Con invasiones, golpes de Estado en los últimos 70 años, causando millones de muertos y también colocando gobiernos títeres. Como ejemplo muy cercano, podemos recordar el Plan Cóndor organizado por Estados Unidos y la CIA en América Latina en la década de los 70. Es imposible hablar solo de fútbol, porque seguimos viendo a las mujeres obligadas a usar velo y turbante en las tribunas, mientras el jugador iraní Amir Nasr Asadani es condenado a muerte por defender los derechos de las mismas allí en tierra catarí. Mientras tanto, y hablando ya un poco de fútbol, en la Argentina, la fe de las clases populares nunca se perdió, y con Diego desde el cielo como bandera, se fue alentando de menor a mayor a la escaloneta tan vapuleada luego de la Copa América, admirada por la prensa cipaya y panqueque. Mientras perdíamos con Arabia y después le ganábamos a México y a Polonia, pasando a octavos de final, se iban los cucos de Alemania, Bélgica y Dinamarca. Qatar, el anfitrión, se fue con un récord único en la historia en sacar 0 puntos. Mientras tanto, las sorpresas de Japón y Marruecos explotaban con gran admiración entre todos los simpatizantes del fútbol mundial. Llegaron los octavos de final y enfrente estaba Australia, a la cual ya habíamos enfrentado antes del Mundial 94. Pero bueno, ganábamos tranquilamente 2-0, se pusieron 2-1 faltando poco, y gracias a una tajada del Dibu Martínez faltando 1 minuto, pudimos pasar a los cuartos de final, que nos tocó Holanda, llamada ahora Países Bajos, con reina Argentina y llena de revancha
por haberla dejado afuera por penales en el Mundial del 2014 en Brasil. La previa ya se calentó con el técnico Van Gaal, el quien ya había maltratado a Riquelme, hablado mal de Di María y en la semana menospreció a Leo Messi, diciendo que cuando Argentina no tiene la pelota juega con 10 porque Messi no la toca. Pero Leo le tapó la boca en el campo de juego con un gran estilo futbolístico y convirtiendo un gol de penal, yendo a gritárselo en la cara al estilo Topollillo. Bueno, la prensa de la Corpo, en vez de hablar de la gran remontada del equipo y de haberle ganado con gran fuerza de voluntad, sufrimiento, energía y pasión, solo tituló que Messi, a pesar de ser un gran jugador, era un hombre vulgar. Argentina rápidamente se puso 2-0 y los holandeses con pelotazos convirtieron el descuento. Se puso 2-1, se calentó mucho más el ambiente, hubo tumultos por un pelotazo que Paredes le pegó al banco de suplentes. Y en la última jugada del partido, no olvidemos que el árbitro español dio más de 10 minutos, parecía que el partido no terminaba hasta que Holanda empate, y así fue. En la última jugada, en el minuto 101, con una jugada de pizarrón, repito, clavaron el 2-2. Luego vino el tiempo extra, Argentina lo mereció ganar, pero llegamos a los infartantes penales, en donde el Dibu se transformó en Goicoechea, en Filiol y en los mejores arqueros argentinos, dejando al equipo de Países Bajos fuera de la Copa otra vez. El jugador 19, que le había escupido los botines a Messi, quiso ir a hablar con él en el medio de una nota y se transformó en el meme de la semana con una respuesta maradoniana de Leo: ¿qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo, andá pa' allá, bobo, que se transformó en bandera, remera, banderín, tazas, en menos de lo que canta un gallo. Eso enardeció más aún a nuestros periódicos locales y payos, más que a la prensa holandesa misma. Finalmente Argentina quedó entre los 4 mejores del mundo, junto al sorprendente Marruecos, que también eliminó a España y a Portugal. Francia, que eliminó a nuestro archienemigo Inglaterra, y Croacia llegaron a la semifinal. Con Croacia, otra revancha del Mundial de Rusia, donde nos habían ganado 3-0, y con un gran primer tiempo de Messi, inspirado en Diego, con una jugada monumental que sacó a pasear al mejor defensor del Mundial hasta el momento, y dejar solo a Julián Álvarez, que clavó solito el 3-0, liquidando así el pleito. No sufrimos, la verdad, no se festejó como contra Holanda. Recordemos que antes había convertido el Messi el primer gol de penal con un bombazo al ángulo, y después una jugada monumental de Julián Álvarez, que es el segundo jugador de la historia de los mundiales después de Diego Maradona en hacer un gol arrancando antes de la mitad de cancha. La gente explotó, el pueblo también, la clase media y hasta alguna acomodada que sigue festejando la selección, la cual llegó ahora a la final.
a otra final del Mundial. Este equipo no solo demostró buen fútbol, sino también garra, corazón, hambre de gloria. Demostró que quiere darle una alegría al pueblo argentino, que viene sufriendo desde noviembre de 2015, desde que ganó Mauricio Macri, y luego 2 años de pandemia, tras sufrir luego un complicado gobierno de Alberto Fernández que no puede vencer a la inflación. Argentina, 4 años después de un mundial pálido, está nuevamente en una final. Recordemos que había sido en el 2014, y si Marruecos nos da la sorpresa el domingo a las 12 del mediodía, podría terminar este épico mundial contra el Super Francia, que nos eliminó en octavos de final en el Mundial de Rusia, y terminar de una vez con los fantasmas de la Copa del Mundo, que desde 1986 no podemos ganar, y proclamarnos de una vez y para siempre como el equipo, el mejor campeón del mundo de todos los tiempos. Muchas gracias a todos y todas. ¿Qué tal, amigos? Les habla Tomás el Vino Blanco y voy a hacer mías las palabras del filósofo Leo Messi al final del partido, y voy a cantar esta bonita página musical en ritmo de cuarteto titulada Que mirás, bobo, anda pa' allá. Y dice así: Que mirás, bobo, anda pa' allá. Que mirás, bobo, anda pa' allá. Que mirás, bobo, anda pa' allá. Volvete para Holanda y deja de molestar. Volvete para Holanda y deja de molestar. En todas las semanas no pararon de hablar que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse lo que dice Van Gaal. No le demos más bola, estamos en semifinal. Que mira, bobo, anda pa' allá. Que mira, bobo, anda pa' allá. Que mira, bobo, anda pa' allá. Volvete para Holanda y deja de molestar. Volvete para Holanda y deja de molestar. Chimpum. Aguante la máxima sorreguita, loco. La hincha número 1 de Argentina infiltrada en Holanda. Aguante Messi, aguante la selección, loco. Que mira, vos. Anda para allá. Y que mire. La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamas. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabes qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección, que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos: ¿qué mirás, boba? Anda para allá. Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección. Hay 2 palabras tremendas que se echaron a volar, rodando por todo el mundo en segundos nada más. Tal vez sean guaraníes,
por el acento final. Salieron como un flechazo con aroma litoral. No sea bobo por las dudas y no lo olvide jamás. Son como balas de plata que una vez se han de usar. Furiosa como los truenos, más brava que yarará. Y son como un rejucilo, filosa como un puñal. Por si un día las precisa, yo le pido anótela. Estas son las dos palabras que mira y anda para allá. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.